Continuamos aquí en Ángulos y bueno, pues en este viernes de cultura y gastronomía vamos a revisar la obra de un autor tapatío llamado Jorge Esquinca, con quien Alfredo Sánchez tuvo la oportunidad de platicar y afortunadamente esto fue en la casa de Alfredo, así que se logró un ambiente de amigos para hablar acerca de el más reciente libro de Esquinca. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión tenemos una más de esta serie que hemos estado preparando con escritores de nuestra ciudad que han publicado recientemente algún libro. Hoy tenemos la visita de un editor, traductor, tallerista, columnista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y sobre todo un poeta de nuestra ciudad muy bien conocido seguramente por ustedes, cuyo nombre es Jorge Esquinca, quien acaba de publicar un libro titulado Teoría del Campo Unificado, un libro que es una coedición de la editorial Bonobos y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jorge, Teoría del Campo Unificado parece un título más propio de un libro de física que de un libro de poemas. Cuéntanos un poco a propósito de por qué se llama así el libro. Sí, bueno, por supuesto que el título remite a una de las grandes ambiciones de la física contemporánea, ¿no? Que es conseguir esta teoría que unificaría distintos campos y a través de los cuales se podría, en dado caso, intentar una explicación de la naturaleza del universo. Ahora, yo quería que este libro, que reúne poemas escritos en los últimos 10 años aproximadamente, no tuviera un título que lo identificara de una manera muy nítida como un libro de poemas. Sí quería algo que fuera a inquietar al lector, ¿no? Al posible lector del libro. Pero bueno, finalmente sí tiene una muy estrecha relación con los 5 capítulos que integran el libro, que cada uno de ellos es muy distinto del otro, cada uno de ellos tiene una apuesta de estructura distinta y sin embargo pertenecen a un mismo campo, pertenecen al campo de mi propia experiencia vital, de la experiencia vital a la que me gusta referirme no solamente como las cosas que he vivido, digamos, en la vigilia, ¿no? Sino, por supuesto que me parece tan importante como esa experiencia, la de los sueños, la del deseo, la de las historias que me han contado y que se incorporan al volumen. Jorge, el primer capítulo de tu libro se llama El enigma de los niños y tiene que ver, obviamente, con la infancia. Desde tu libro anterior, Descripción de un brillo azul cobalto, la infancia había sido un tema muy fuerte, ¿no? Háblanos un poco de la importancia que la infancia tiene para ti como escritor. Para mí es fundamental, ¿no? El tema de la infancia, como tú bien lo dices, está de manera muy evidente en mi libro anterior, en Descripción de un brillo azul cobalto, pero revisando los libros anteriores, siempre hay una referencia a ese mundo. ¿Por qué? Porque es, por supuesto, en el momento de nuestra vida en el que la impronta, la huella que dejan las experiencias que vamos viviendo se marca de una manera definitiva. Y para mí lo que es más importante es pensar en que tanto el escritor, y no solo el escritor, cualquier creador, una coreógrafa, un pintor, un compositor, tienen que mantener vivo ese asombro primordial que sucede y se da por única vez en la infancia. Jorge, nos decías que este libro incluye textos que datan de 10 años a la fecha y que algunos de ellos habían sido publicados ya en suplementos o en revistas diversas. ¿Cómo fue tu decisión de seleccionar todos estos textos e incorporarlos para conformar este nuevo libro? Mira, fíjate que volviendo al tema de la infancia, a mí me toca padecer insomnio desde muy niño y es algo con lo que he aprendido a convivir, tratando de aprovechar el insomnio.
tratando de que ese insomnio se vuelva una especie de laboratorio en el cual algunas de las ideas que empiezan a atar cabos en ese momento se vuelvan una realidad al día siguiente. Y precisamente este libro, en un insomnio que tuve hace aproximadamente un año, me fui dando cuenta que todos estos poemas que estaban dispersos, que había publicado, como bien lo dices, en revistas, en suplementos, en agendas eróticas, en efímeros pasquines, tenían una razón de ser, un sentido que los hacía partícipes de una misma experiencia que se transforma poco a poco se fue transformando, más bien durante ese proceso de elaboración nocturna, en este libro, ¿no? Jorge, ya habíamos hablado del primer capítulo que habla de la infancia. Son otros 4 capítulos que conforman el libro. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca del contenido de cada uno de ellos? Sí, bueno, los siguientes capítulos del libro, que como decía, son diferentes en su construcción, en su armadura, tocan una variedad de temas que me han parecido fascinantes desde que comencé a escribir. Los animales, ¿no?, como una de las realidades con las que convivimos desde la infancia y hasta nuestros días, las palabras de otros amigos o escritores admirados o pintores, o las obras de fotógrafos, el cine mismo, ¿no?, que son no solamente temas, sino para mí experiencias vitales que forman parte de mi vida, el amor y su pérdida, el deseo y su vuelo irrecuperable, y finalmente el orbe de la danza, que tiene que ver con mi reciente reencuentro con la bailarina Gabriela Cuevas, de la que he aprendido muchísimas cosas. Jorge, ¿dirías tú que hay una poesía que sería característica de Guadalajara, a diferencia de la poesía que se escribe en otros lugares del país? Es una pregunta difícil de contestar, porque a mí sí me parece que la poesía que se escribe fuera del centro del país, fuera de la capital del país, es muy distinta. Y creo que sí hay un sello particular entre quienes escribimos, no solamente en Guadalajara, sino los poetas, los narradores que escriben en Monterrey, o que escriben en Veracruz, o que escriben en Yucatán o en Tijuana. Estoy seguro que cada geografía, que cada paisaje, que cada realidad es completamente creadora de un lenguaje particular y único. Te agradezco mucho esta entrevista, Jorge. Al contrario, gracias a ti. Y amigos, es Jorge Esquinca, autor de este libro que lleva como nombre Teoría del Campo Unificado, editado por Bonobos y la UNAM. Les agradezco su atención a esta entrevista. Un gustazo de verdad tener aquí en Ángulos a Alfredo Sánchez, una gran figura de la difusión cultural, y bueno, pues una gran oportunidad que queremos también aprovechar para agradecer a los escritores que nos está presentando en esta serie de tapatíos que se dedican a las letras y que han presentado recientemente sus creaciones. Tras la pausa, Aurora Martín se va al estudio de un pintor que está muy pronto a montar su próxima exposición. Regresamos.